jungle. Me postro hoy ante ti. Estás en cada rincón. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. ¿Cómo se encuentran ustedes en este día? Para nosotros es un gusto una vez más poder estar a través de este video y compartir juntamente con todos ustedes la palabra de Dios. Nosotros los saludamos a todos desde nuestro país argentino, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Conesa. Vamos nosotros a compartir realmente en lo que nos hemos quedado. Habíamos compartido en nuestro video anterior con la pregunta de que si la iglesia entrará a la tribulación, si realmente la iglesia entrará a la tribulación. Y bueno, decíamos nosotros que hay una estricta relación entre arrebatamiento y salvación, porque la iglesia en un momento, cuando eso ocurra, estará de luna de miel en el cielo. Nosotros somos la novia de nuestro Señor Jesucristo, Él es el esposo. Entonces entraremos en los cielos y estaremos de luna de miel allí en ese banquete, y aquí se desatará toda la ira de Dios, esos juicios divinos para todos los malvados. Entonces Pablo ratifica esto en dos ocasiones. Primero en Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículos 9 y 10, allí vamos a estar leyendo. Y bueno, al decir que cuando el apóstol Pablo dice esto, nos damos cuenta nosotros que seremos librados de la ira que va a venir, de la ira venidera, como llama aquí este versículo. En el versículo 9 y 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra. Recuerde que decíamos la frase griega ek, es decir, antes, nos libra antes de la ira, es decir, la prueba que ha de venir, es decir, de la ira venidera. También en Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10, ahí decía, ya, mucho más estando ya justificados, dice, es decir, perdonados, en su sangre por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Perdón. Entonces, esto a nosotros nos revela que vamos a ser salvados de la ira que ha de venir. Muy bien. Aquí es necesario detenerse. Yo les voy a estar pidiendo que puedan buscar en Romanos capítulo 6, en el versículo 23. Aquí hay que analizar lo siguiente. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario fue realmente necesaria para salvarnos a nosotros de tres cosas claras, que ahora vamos a estar analizando. Entonces, una de ellas es el arrebatamiento. Uno es salvarnos de la paga o castigo del pecado. Romanos 6, 23. Entonces, al momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, nos ha salvado de la paga o el castigo del pecado. Mire lo que dice Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, es decir, muerte y castigo eterno en el lago de fuego.
mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien. En segundo lugar, salvarnos del poder del pecado. Salvarnos del poder del pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? Hay que ser consciente que, no podemos olvidarnos que la fuerza de la maldad a nosotros nos destruye, nos arrasa con todo y nos destruye, y por ende nos lleva a la condenación eterna. Eso hay que tener en cuenta. El pecador que no se arrepiente, irremediablemente va al infierno y posteriormente al lago de fuego. Eso es lo que a nosotros la Biblia nos revela a nosotros. No es que nosotros juzgamos por juzgar, sino que la Biblia nos revela estas cosas a nosotros. Entonces, humanamente nosotros no podemos con nuestra propia fuerza dominar o vencer a la maldad. Con nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Hay que entender que el pecado es algo peligroso porque nos destruye, como decíamos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer la tentación? ¿Cómo podemos nosotros vencer el pecado realmente? Entonces, a nosotros la Biblia nos revela todas las cosas de Dios. Hablándole a los hermanos realmente que aman a Dios, que buscan fervientemente vivir en santidad, agradar al Señor constantemente. Porque quien no ama al Señor, quien no ama a Dios, está claro que no le va a interesar, no se va a preocupar por vivir en santidad, por vivir íntegramente. No le va a interesar vivir en santidad. Le resulta indiferente Dios si existe el cielo, si existe el infierno. Entonces, vemos la Escritura nosotros. Vamos a ir buscando Romanos capítulo 7. Vemos en la Escritura nosotros que Pablo era un hombre que realmente amaba al Señor, como todos nosotros. Quería vivir en santidad, pero él no era ajeno a ese conflicto interior que hay entre hacer el bien o hacer el mal. El apóstol Pablo fue uno de los más sinceros, es decir, el apóstol Pedro, tanto como otros apóstoles, seguramente saben lo que es el pecado, sabían lo que era el pecado, cuáles son sus consecuencias, pero ninguno de los otros fue muy claro como el apóstol Pablo, y mucho más claro que muchos hoy en día. Porque hoy te dicen, yo no estoy en pecado, yo no hago esto, yo no hago lo otro, porque yo no ando allá, no ando acá. Y se olvidan en el cuerpo en el que están. Entonces, eso también es un tanto de hipocresía. Pero Pablo, por lo contrario, sabía esta lucha interior. Sabía lo que realmente, con lo que hay que llevar hacia adelante. Mire lo que dice en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 17. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dijo el apóstol Pablo. Sino el pecado que mora en mí, dice. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. En nuestro interior no habita el bien, sino que habita la maldad, porque el querer el bien está en mí. El querer hacer el bien siempre está en nosotros, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice la palabra. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Más abajo en el versículo 24 dice, miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Es decir, él era un hombre que entendía bien esta lucha que se llevaba interna. Entonces, ¿cómo hacer frente a la maldad? ¿Cuál es el remedio para vencer la tentación? Simplemente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien vino en nuestro auxilio y llegó a nuestra vida como producto de la salvación por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Ahora en nosotros está esa fuerza espiritual. Ahora en nosotros está esa fuerza espiritual con la que nosotros podemos vencer la maldad.
vencer la tentación, y por ende también al mismo diablo. Pero en eso hay que ser muy consciente y vivir en el Espíritu, como lo revela en el pasaje, en el capítulo anterior. Pablo experimentó en su propia vida el poder transformador del Espíritu Santo. Busque ahí en Romanos capítulo 8, del 1 al 5, lo que habla. Del 1 al 5 y decir 9 al 27. Usted léalo y vea lo que realmente experimentó el apóstol Pablo, como todos nosotros, lo que es vivir realmente en el Espíritu. La palabra dice que el que vive en el Espíritu cegará todas las cosas espirituales. Entonces, por eso el apóstol Pablo más adelante se atreve a declarar lo siguiente en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que allí dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que ya Cristo vive en mí. Entonces es tremendo. En tercer lugar, salvarnos de la presencia del pecado. Surge otro problema, realmente para los que aman al Señor, para los que viven siempre haciendo lo bueno para Dios. En este mundo es inevitable, presenciar el pecado, porque la maldad nos acosa todo el tiempo. El diablo constantemente, Satanás, nos está incitando a nosotros a rebelarnos contra Dios, a desobedecerle y desechar todos sus principios, los preceptos realmente que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la forma de huir de este mundo del pecado? Entonces, claramente sabemos que hay una forma en la cual es morir. Esa es una solución, es un gran escape, porque, lógicamente nadie ha conocido un muerto que ande pecando de tumba en tumba. Entonces, pero realmente, ¿qué hay de aquellos que viven y desean escapar de este mundo corrompido de maldad? Aquellos que realmente no quieren presenciar la maldad en los días del hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo llama el apóstol Pablo, se está refiriendo al anticristo. ¿Será que tendrían que esperar la muerte? En ninguna manera, porque siempre, como nosotros vimos anteriormente, siempre momentos previos al castigo del Señor, es decir, de Dios a la humanidad, siempre pensó en el justo y en aquellos que realmente están esperando al Señor en santidad, y los libra, los saca de la calamidad o del juicio que se avecina. Por ejemplo, Lot, por ejemplo, pudo huir a otra ciudad para seguir sobreviviendo. Pudo huir y ser librado de ese juicio divino que Dios trajo a Sodoma y Gomorra, que dicho sea de paso, es un juicio particular, fue un juicio particular, y es totalmente diferente a lo que hoy se avecina, a la ira que hoy se avecina, que tal como ocurrió en el diluvio. El diluvio es semejante a lo que va a venir, porque el diluvio arrasó con toda la tierra, y la ira que se avecina también arrasará con toda la tierra, y no va a haber ningún lugar para refugiarse. Entonces Jesucristo dijo en Lucas 21-28, cuando estas cosas comiencen a pasar, a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, concluimos que el arrebatamiento es nuestra redención o salvación de la presencia del pecado. Obviamente, porque el pecado está en todas partes, es decir, la presencia de la maldad es inevitable. Ok, muy bien. La iglesia tiene que ser trasladada en masa de la tierra al cielo. Por eso vamos a leer también
en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 9 y 10. Muy bien. Esto hay que tener en claro. Por ejemplo, en los días previos al diluvio, Enoc y Elías fueron llevados al cielo antes que venga el diluvio y sea destruido todos los habitantes de la tierra. Bueno, esos dos son prototipos de lo que va a acontecer del arrebatamiento. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 al 10 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira a los creyentes fieles, a los que aman a Dios. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con el Señor. Ahora hay que analizar lo siguiente antes de seguir avanzando. Hay que analizar este pasaje. Aquí dice: quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, es decir, estemos vivos, atentos en el momento del arrebatamiento, o que durmamos, esto quiere decir muramos en Cristo, vivamos, es decir, moremos, habitemos juntamente con el Señor. Es decir, independientemente de que nosotros estemos vivos o muertos en ese momento, esto es lo que nos ofrece a nosotros Jesucristo. Ya sea cual sea la situación, es morar, habitar y vivir con nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué grande es esto! Entonces, damos gloria a Dios por esta revelación que trae su palabra. La pregunta ahora es: ¿dónde mora Jesucristo? La Escritura nos revela esto en Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11, donde allí hay un grupo donde están con los ojos puestos al cielo, y ven allí a Jesús que se iba, y dice que se pusieron dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron a estos varones: ¿qué estás mirando en el cielo? ¿Por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús dice: así que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también va a regresar, a volver. Es decir, Jesucristo está allí en los cielos. Ahora, ¿qué nos revela la Escritura en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 2 al 3? ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo en estos momentos? Él está allí preparando mansiones, preparando lugar para la iglesia. Allí en San Juan, capítulo 14, dice: en la casa de mi Padre, es decir, allá en los cielos, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, si me fuere y os preparara el lugar, esto quiere decir, cuando ya esté todo listo, el lugar allí preparado, ya esté todo listo para recibirnos a nosotros en el cielo, vendré otra vez, dice. Yo os tomaré a mí mismo, es decir, lo llevaré, lo recogeré, para que donde yo estoy, esto es en el cielo, ustedes también puedan estar allí. Entonces, ¿cómo a nosotros nos va a librar de la ira que viene? ¿Cómo nos va a librar a nosotros de la ira y nos llevará a la casa celestial? Vamos a buscar para eso 1 de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 17. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedados, seremos arrebatados. Entonces, vamos a ser arrebatados. De esa forma nos sacará nuestro Señor Jesucristo. Porque bueno, en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 51-52, dice allí también: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Muy bien. Entonces, otro capítulo en Isaías para analizar. Yo quiero que busquen en Isaías capítulo 26, en el versículo 20 y 21. Yo quiero que analicemos esto. Allí dice: anda, pueblo mío. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios también.
entra en tus aposentos, es decir, en la casa de nuestro Padre, Dios, que es donde está en los cielos, la nueva Jerusalén. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, dice, es decir, se está refiriendo a los 7 años, en tanto que pasa la ira, dijimos, tribulación o angustia o indignación de Dios contra los rebeldes, como habíamos dicho, porque aquí que Dios sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Puedes seguir leyendo más abajo. Entonces, miren lo importante que es analizar estos textos. Entonces, luego encontramos también en Sofonías capítulo 2, en el versículo 2 y 3, dice: antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Dios, de Jehová, antes que el día de la ira de Dios venga sobre vosotros, buscad a Jehová, Dios, todos los humildes de la tierra. Y más abajo puede seguir leyendo. Entonces, yo quiero explicar algo. Esto es la norma justa de Dios. Esto es una norma justa de Dios. Cada vez que Dios envió castigo a la humanidad en el pasado, siempre se halló una pregunta en su corazón: ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con los justos? Con los que me aman, con los que siempre están buscándome y siempre están haciendo el bien. ¿Qué hago yo con ellos? ¿Qué haré? Yo no los puedo destruir, dice, totalmente. No los puedo destruir, no los puedo meter, digamos, a todos en una misma bolsa. Sería injusto. Y yo soy el juez justo, juez santo, creador del universo. Entonces no puedo castigar. Entonces el creador, Dios, siempre planifica de inmediato y provee para cada uno indicaciones, escapatorias, cómo se debe hacer o cómo se va a escapar cuando va a enviar un castigo. Por eso en Amós, si buscamos Amós capítulo 3, en el versículo 6 y 8 dice: se tocará la trompeta en la ciudad y se alborotará al pueblo. Habrá algún mal en la ciudad el cual Dios no haya hecho, porque no hará nada, dice, no hará nada Dios el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Se da cuenta? Entonces siempre hay indicaciones. Esa es una norma justa de Dios, entiéndalo. Mire, otro ejemplo, como conocemos nosotros que existe en la ciencia física el nombre que se conoce de la ley de la gravedad, que sostiene obviamente que un objeto que es lanzado al aire no se queda flotando ahí, sino que por principios elementales de la ley física, eso no queda flotando, sino que vuelve a caer nuevamente. Eso para los gobiernos, para cualquier persona, es una ley que no se puede quebrantar ni modificar. Entonces, de igual manera, hay también una ley inquebrantable, inmodificable, que es la norma de Dios que estamos explicando, es siempre apartar a los justos de los malvados, para ser castigados los malvados y no los justos. Eso es inmovible para Dios. Entonces, vemos nosotros en Proverbios capítulo 11, en el versículo 8, que allí la Escritura dice: el justo es librado de la tribulación, pero el impío entrará en su lugar. Entonces, qué realmente magnífico, es decir, qué excelencia es la sabiduría de Dios. Esto es algo que realmente a nosotros nos pone contentos. Entonces, esto nosotros debemos entender que la iglesia realmente no es de este mundo. Como dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está allí en los cielos. En los cielos está nuestra ciudadanía. Esto para entenderlo. Entonces, ¿nosotros qué estamos esperando? ¿A Cristo o al anticristo? Esa es la pregunta que también hay que hacerse. ¿Nosotros estamos esperando a Cristo o al anticristo? Si el arrebatamiento de la iglesia, ocurriese, como dicen, a mediados de la tribulación,
porque muchos hay quien nos quieren hacer creer que esto es así. Entonces, si esto fuera así, la Biblia debería revelar, debería enfatizar de que estamos esperando al anticristo y no al Mesías, a Jesucristo. Por eso damos una explicación de que la Biblia siempre a nosotros nos está alentando a esperar al Señor Jesucristo. Siempre nos alienta para que podamos permanecer fieles y esperar a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, versículo 17 al 20, dice: y el Espíritu y la esposa dice, la esposa son nosotros, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, dice la Escritura. Entonces, vemos que la Biblia siempre nos está revelando de que tenemos que esperar a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, yo quiero ya para terminar, y posteriormente vamos a hacer una tercera parte de este video. Yo les pido que ustedes estén al pendiente. Entonces, para terminar, hay algo que nosotros queremos que también podamos analizar. Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Versículos 2, 3 y 4 de segunda de Tesalonicenses. Muy bien. Ok, el día del Señor, como explicamos, no es un día de 24 horas, ni es el día Shabbat, sábado, como comúnmente los judíos conocen, sino que se está refiriendo al día de la ira del Señor. Eso es lo que revela la Biblia cuando habla del día del Señor en la Escritura, en la profecía. Mire en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice el Señor Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, es decir, se haga público el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, es decir, en el tercer templo reconstruido en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Se hará pasar por el Mesías, y luego, por el Dios de Israel. Entonces, aquí hay algo que a nosotros tenemos que analizar. Entonces, el día del Señor dijimos que es el día de la ira. Muy bien. Otra cosa para analizar. Dice en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces, es decir, luego se manifestará. Ahí dice que se hará público el anticristo. Muy bien. Aquel maligno a quien el Señor matará con el espíritu, es decir, con el soplo de su boca, y destruirá por el resplandor de su venida. Recuerde, está hablando de la segunda venida. Perverso, cuyo arribo es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, esto es para analizar. Es decir, el anticristo tiene que venir, va a aparecer en ese tiempo, cuando ya realmente comience los juicios del Señor, y no ahora. Eso es lo que nosotros estamos queriendo explicar. Entonces, vemos aquí por medio de la Escritura de que la iglesia en ningún momento, la Biblia revela que va a pasar por la tribulación. Entonces, algo muy fundamental también para seguir remarcando.
hay que entender lo siguiente para que podamos entender nosotros. La Biblia dice que hay algo que lo detiene para que se manifieste el hijo de perdición. Muy bien. ¿Por qué entonces no aparece de una vez simplemente el anticristo? ¿Se ha preguntado usted por qué no aparece de una vez? ¿Por qué se hace tardar tanto? Entonces, vemos nosotros en los versículos que leíamos, donde dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, y claramente está hablando que ese algo que lo detiene es la iglesia. Una vez quitada la iglesia, entonces, a su vez, es decir, será quitada la iglesia, y estamos hablando del arrebatamiento, y entonces luego, después, se manifestará el hijo de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos compartir juntamente con todos ustedes, y ya continuaremos en otro video. Hasta aquí ha sido todo por hoy. Los saludamos a cada uno de ustedes, y muchísimas gracias. No se olviden, estén atentos, que vamos a continuar con esta pregunta, y continuaremos desarrollando esta enseñanza. Muchísimas gracias y le agradecemos de todo corazón. Será hasta el próximo video.